Buenas tardes, ingeniero. Buen- Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Bien, buenas tardes queridos alumnos, bienvenidos a esta clase de hoy miércoles 20 de octubre. Por favor solicito de manera obligatoria que todos activen la cámara, por favor. Todos activar la cámara. A ver, por favor, un poquito rápido, lo demás, activar la cámara, por favor. Bien, voy a iniciar la clase y el que no activa la cámara lo saco, por favor. ¿Sí? Así me hacen saber por lo menos con quién tengo al frente y no hay algunos que tienen muñequitos, una foto por ahí, algunos que parecen cantantes, artistas, menos estudiantes. Bien, estudiante que no esté con la cámara activada y por allá hubo uno que está justificando, lo sacaré de la misma. Bien. Primero. Segundo, por favor, ¿qué estudiantes todavía no
porque he visto que todavía se están matriculando y eso trastoca todos los planes. ¿Qué estudiantes están todavía sin grupo? Rapidito, por favor, que tengo a la mano el listado. Yo, licenciado. Póngame por el chat, que no le escucho, por favor, o hable más fuerte, acerque el micrófono. Yo, mera Luis Fernando. Ya, me dan los nombres completos, por apellidos y nombres. Mera Luis Fernando. Mera Luis Fernando. Sí. Douglas Ceballos. Un momentito, por favor. En otras universidades, y a estas alturas, nadie puede matricularse. Mera Luis Fernando. A ver, más fácil. Sí, mera Luis Fernando. ¿Quién más, por favor? Yo, Macías Pincay. Macías Pincay, Kevin Joseph. Sí, Ya, un momentito. Tienen que ponerse al día con todo lo que ya está. Kevin, ¿dónde está? Joseph. sí, profesor. Macías Pincay, Kevin Joseph. Sí. Ya llevan dos. ¿Quién más, por favor? Yo, licenciado, disculpe. Douglas Juliot Apellidos, por favor. Ceballos Piguave. Perdón. Ceballos Ceballos Piguave. Piguave. Sí, así es. Ceballos. Piguave, los nombres. Ceballos Piguave, nombre. Douglas. Douglas. Julio con lo último la T. Disculpe. Douglas, ¿qué cosa? Junior. Ya se lo escribo por el chat mejor. Sí, por favor. Listo, ahí está. Juliot. Bien, van tres. ¿Quién más, por favor? Bien, es la última oportunidad, por favor, para los grupos, si no ya queda fuera. Bien, confirmo. Ceballos Piguable, Douglas. Macías Pincay, Kevin Joseph y Mera Luis Fernando. Así están, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, profe. Listo. Bien. Al finalizar la clase, yo vuelvo a actualizar la lista, ya la tengo casi elaborada. Quiero nomás verificar un dato y le pasaré al coordinador para que sepan, ustedes tres van a formar un grupo. Sería el grupo número 8. Ustedes tres. Sí, grupo número 8 conformado por Ceballos Douglas, Macías Kevin y Mera Luis. Bien, los tres van a formar un grupo, sería el grupo número 8. Bien. Vuelvo a reiterar, ¿hay alguien más, por favor? Ángel David, Evelyn Quijije y Alcibar Moreira, por favor, activen las cámaras. Ingeniero, buenas tardes. Lo que pasa es que yo aún en esta computadora no tengo la cámara, por eso le escribí por privado. Esto que me puso la justificación ya. Sí, ingeniero. Ya, gracias. Ya, David Alexander.
A ver, apura, si no te saco, apure, apure. Ingeniero, yo también le escribí por privado, que es que tengo problemas con la cámara. No sé si le habrá llegado mi Voy a mensaje tener por que ir aquí. solucionando y consiguiendo porque va a ser al menos los primeros 25 minutos que activen las cámaras. Sí, ingeniero, Alcibar disculpe. Moreira, Ronnie Fabián. A ver, Ronnie fue el que me puso. Alcibar Moreira Ceni. Hola, buenas tardes, ¿me escuchas? Ceni, ¿me escuchas? Él me escribió ahorita a mí y me dijo que la cámara la tiene dañada. Pero sí puede escribir, pues no tiene la mano cortada, pues no. Bien. Bien, a ver si el compañero Henry anda de una vez tomando asistencia, por favor, vaya viendo con el listado. Yo ya mismo al final te actualizo la lista, ¿no? De los grupos, Henry. Bien. Bien, vamos allí entonces, tenemos una de las actividades que vamos a realizar, empezar con la explicación teórica en cuanto a lo que tiene que ver con la parte de la unidad 1 y más que todo la caracterización de los conceptos que tienen que ir ustedes ya, más que aprendérselo de memoria, por lo menos tomando en cuenta. Bien, una consideración que yo les indico, yo sé, vienen recién a primer nivel, es una de las materias transversales de la carrera. Sin embargo, ustedes se preguntarán, bueno, ¿para qué me sirve esta asignatura? Esta asignatura les va a servir como complemento, como una herramienta para que ustedes puedan apoyarse no solo en los trabajos que tengan que hacer de las materias, sino ya profesionalmente sepan cómo enfocar, cómo hacer, cómo presentar un informe, cómo presentar ante una mesa técnica de profesionales o de clientes la documentación esencial y fundamental sobre algún proyecto de TI. Entonces, métanse en ese enfoque. O sea, no le vamos a dar el enfoque de la materia como que si fuera, qué sé yo, literatura, como que si fueran pedagogos, investigadores. Pese a eso, los profesionales de cualquier rama de la ingeniería, de cualquier rama profesional, necesita conocer este apartado de metodología de investigación científica. Es más, lo hacemos a diario, solamente que no nos damos cuenta. Entonces, hagamos ese enfoque. Un segundo enfoque que quiero que ustedes es que no se sientan obligados a estar en clase. ¿Sí? Si se matricularon, entonces significa que es una responsabilidad de ustedes, así como la mía, asistir al horario establecido para la clase. Cumplamos con todos los paradigmas y todo lo que se ha venido explicando para que de esa manera nosotros podamos trabajar de una manera acorde. Bien. Tienen el sílabo. En el sílabo, por favor, tanto en el SGA, están direccionados a la plataforma del TIN, están direccionados para que bajen la documentación del sílabo, las normativas, cómo se van a calificar los deberes, cuáles serán los deberes. Tienen ahí ustedes una carpeta de desarrollo de la asignatura. Dentro de esa tienen los formatos de los deberes, es decir, ahí tienen los deberes, ahí tienen el formato. Ya esta semana, el domingo, si no me equivoco, deben presentar el primer trabajo. ¿Sí? Repito, los trabajos con los grupos conformados el domingo, en este caso semana 3, hasta el domingo mediodía, y así sucesivamente para las demás tareas. Cada estudiante antes de esa hora, antes de que se vence el plazo, deben subir de manera individual su trabajo grupal. De manera individual sube a la plataforma de manera grupal. Casi de manera simultánea, un representante de cada grupo tendrá que enviar ese trabajo del grupo al compañero Henry, que es el coordinador del curso. Es decir, Henry solo va a recibir 8 deberes. No va a recibir 30 ni 40, va a recibir 8 deberes. ¿Sí? Deben estar adecuadamente etiquetados. Henry va a controlar que se haya enviado el trabajo dentro del plazo correspondiente. Trabajo que está fuera del plazo, así sea con 1 minuto, con segundos,
son trabajos que no van a ser considerados, es decir, como que no hubiesen enviado. No se les está enviando el deber, suponiendo hoy miércoles 16 horas 11 minutos para las 10 de la noche. Han tenido plazo, 3 semanas, han tenido plazo para revisar la información. La primera semana prácticamente yo subí toda la información correspondiente, me he esforzado para que ustedes cuenten con la información, para que vayan contando inclusive con la planificación que deben seguirla a través del sílabo. Bien, ¿alguna pregunta hasta allí? ¿Alguna duda? Jóvenes, ¿alguna duda? Bien, espero que esté claro. Ya la semana pasada los estudiantes de noveno era un despelote. Todos querían enviar a mi correo, no sabían qué hacer. Entonces, queda claro, igual la pueden volver a escuchar en la clase grabada que se alojará en el canal de YouTube. Ahí tenemos el canal de YouTube para que se suscriban, y más que suscribir es para que sepan dónde está la información. Sí, es para que sepan dónde está la información. Asimismo, más que no es mi intención que estén visitando el canal, pero yo puedo darme cuenta allí las cantidades de veces que ha sido leída y realmente puedo percatarme en otros cursos, en otros niveles y en otras ediciones que muy poco revisan la información. Jóvenes, no se confíen. A veces queremos haberlo entendido todo y sin embargo las tareas no vienen bien realizadas y no saben qué hacer. Entonces traten de visitar, ahí tienen las clases, las pueden volver a escuchar cuando ustedes deseen. Pues bueno, no sin antes, pues si alguien tiene alguna duda, me lo escribe a través del chat y vamos ocultando sus dudas. Bien. Cuando hablamos, sí, dígame, Ariel. Profe, en lo que sería en el Teams, en el informe avance 1, ahí tenía que el vencimiento era hasta el 17 de octubre. Eso no importa, ¿verdad? 17 de octubre. Ya voy a verificar de todas maneras para corregir eso. Ya voy a tomar nota. La primera tarea era, ¿no? Sí. Sería el 24, no el 17. Sí, de igual manera ya le envié con mi grupo. Ya. Listo. Bien. Entonces, cuando hablamos de la investigación tenemos que ver los enfoques. ¿Qué es un enfoque? Es decir, cómo yo voy a tratar la investigación. ¿Cómo voy a hacer el proyecto? ¿Cómo voy a hacer mi proyecto de TI? De ustedes depende que ese proyecto lo hagan fácil o lo hagan difícil. ¿Sí? De ustedes depende. Al inicio sí, se les va a complicar, va a ser difícil, pero una vez que ya ustedes tienen claro qué problema quieren resolver, cuál es el problema de esa impresora, cuál es el problema de ese circuito de CCTV, cuál es el problema de la base de datos, ustedes ya van a tener algo fácil. Pero en investigación hay algunos mitos. Uno de ellos es que, lamentablemente, una de las cosas que pide la investigación es que debe ser ordenado. ¿Sí? Dentro de ese orden, aparentemente, el proceso se torna riguroso. ¿Sí? Lamentablemente es así. Debe ser lógico, debe ser algoritmo. Por ejemplo, yo primero tengo que diseñar para después desarrollar. No puedo irme directamente al desarrollo sin saber qué he diseñado, sin saber las especificaciones técnicas y los requisitos de usuario. Además, es pertinente conocer los procesos y con qué medios, con qué herramientas lo voy a hacer. Lo voy a hacer con una computadora y con lenguajes de programación, lo voy a hacer a través del internet, mediante una máquina virtual, etc. Tienen que saber cómo hacerlo. Es decir, antes de empezar a ejecutar manos a la obra, lo práctico, primero revisen la modelación teórica para, de esa manera, ustedes poder establecer qué quieren lograr. Otro de los mitos es que ustedes tienen que recordar, ¿sí? Recordar y darnos cuenta, y no es difícil, qué han hecho la ciencia en el mundo, qué hacen las fábricas, qué hacen las empresas, qué hacen los almacenes, ¿sí? ¿Qué invento han realizado? Inventaron la computadora, siguen inventando dispositivos móviles de diferentes gamas,
siguen inventando un sinnúmero de periféricos, siguen inventando en este momento de cómo interactuar estando a grandes distancias, sin estar face to face de manera presencial. Gracias a la investigación, todo se empieza a vincular cotidianamente. Miren, hoy día estamos interactuando a través de un medio llamado Internet. Mi computador, mi cámara, su dispositivo que tienen en casa. ¿Sí? No nos damos cuenta cómo viaja la imagen que están viendo o yo estoy viendo o lo que están escuchando. Entonces, eso genera una relación interpersonal, ¿verdad? Que es lo que estamos haciendo a través de esta reunión virtual, sincrónica, porque está en vivo, está en línea, en donde ahora, no por la pandemia, ya estaba esto. Ahora con la pandemia como que abrimos los ojos y nos estamos dando cuenta que yo puedo hacer muchos servicios profesionales. Puedo también aportar históricamente a la humanidad, ¿verdad? Bien. También debo darme cuenta, sin embargo, y preguntarme por qué es útil y necesario aprender a investigar. Facilito, porque nosotros tenemos que brindar los servicios a la comunidad, es decir, los servicios deben globalizarse, ya no se tienen que solamente encerrar en 4 paredes. Pese a esto, hay ciertas desventajas en que muchas veces nosotros ponemos limitaciones. Sí, ponemos limitaciones. La investigación es útil, tiene diferentes finalidades. En este caso, una de ellas es formarlos a ustedes, prepararlos, porque no estoy preparando una empanada, estoy preparando a un profesional que en aproximadamente 9 semestres más ya está brindando los servicios a la comunidad. Sin embargo, si yo no quiero aplicar o no conozco de qué manera quiero hacer la investigación, eso implica retroceder al tiempo, implica rezagarse. Hay que estar siempre a la vanguardia en ese sentido. Además, los procesos que implica la investigación científica es esencial para cualquier tipo de proyecto de TI que te quieran aplicar. ¿Ya? Pero cuando yo hablo del término riguroso, organización, cuidadoso, significa que tenemos que hilar fino para lo que yo voy a diseñar en el momento que lo llevo a la parte práctica, vaya sin errores, Bien. Kerlinger indicaba que la investigación debe ser sistémica. Claro, la ingeniería es un sistema. Debe ser empírica, por supuesto, porque vamos adquiriendo experiencia en base a lo que lo hacemos, muchas veces sin necesidad de conocer la teoría. Y se va a volver crítica porque voy a darme cuenta si está bien, no está bien, si puedo corregir o no puedo corregir. Esto se lo enfoca a aplicaciones de estudios qualis y quanti. ¿Qué significa eso? Que se me ocurre aplicar una encuesta, ni siquiera para investigar, una encuesta para saber el estudio de demanda, para ver si el producto o el servicio que voy a vender puede caer bien en el mercado. Esas preguntas de encuesta son cualitativas, pero en el momento que levanto me aparecen resultados numéricos y se me transforman en cuantitativas. Más o menos puede ser controlada, debe ser flexible, debe ser abierta, pero no lo hagan caótico, por favor. Ya les dije al inicio, de ustedes depende que la investigación, que el trabajo, que el proyecto informático de TI sea fácil o sea difícil. Bien. Si desean preguntas, dudas, por favor, la pueden escribir a través del chat. Bajo estos acontecimientos, la investigación tiene un propósito. Primero, en que yo tengo que aprender. ¿Sí? Tengo que aprender a cómo hacer un proyecto. Y segundo, ¿qué es lo que me pide el cliente? Resolver sus problemas. El cliente me pide resolver los problemas. Eso es una investigación aplicada. Es una investigación aplicada. ¿Dónde puedo hacer investigación yo? Lo puedo hacer al asomarme a la ventana de mi casa, al ver una película, al ir en la calle. Puedo darme cuenta de los problemas y cómo poder resolverlos.
o darme cuenta y se me vienen ideas de tecnológicamente cómo los puedo solucionar. Además, déjenme decirle que no hay proyectos perfectos. ¿Sí? Nosotros los profesionales queremos hacerlo de la mejor manera, pero sin embargo nunca llegamos a la perfección. Ese equipo de trabajo combina el enfoque qual y quanti, es decir, empieza de una manera de calidad o cualitativa y termina con resultados numéricos. Pues es momento de emprender ese riesgo. Ya ustedes tomaron la decisión de coger esta carrera, caminar, no va a ser fácil, pero los retos son muy importantes. Hagámoslo de esa manera entonces. Hasta ahora estos enfoques me van a permitir elegir cómo solucionar los problemas, pero los problemas tengo que solucionarlos preguntando al cliente qué quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere y a qué costo lo quiere. Nosotros tenemos que definirle si es posible dar una solución de acuerdo a sus requerimientos. Actualmente, las mejores formas diseñadas por la humanidad para investigar y generar conocimientos es el sentido común. Es el sentido común, es la observación. Ya. Ok, Bien. Cuando se inicia ya en este reto de investigar, pero con una metodología, es decir, con un protocolo, con una normativa, ¿sí? Yo necesito tener una orientación o necesito autoorientarme, escuchando, revisando y viendo los términos de referencia, es decir, los requisitos del usuario. Tengo que empezar a aprender, no de memoria, pero sí entenderlos para distinguir los conceptos. Esto me va a permitir comprender todo el contexto de la asignatura. La asignatura tiene ciertos objetivos. Es importante que ustedes empiecen a familiarizar con todo el contexto de la investigación y yo ya se los he enfocado. Una aplicación profesional laboral a futuro. 2, comprender los paradigmas, es decir, los pensamientos anteriores, actuales y futuros que puedan implementarse. 3, implementar diferencias entre lo que hago de una manera empírica y lo que hago de una forma de tal manera que yo aplique un enfoque preciso profesional. Tengo también, o me permite, entre los objetivos, comprender qué entiendo, cómo lo entiendo el método científico. Establecer diferencias en todas las ciencias para llevar a las ciencias técnicas de TI todos los conceptos positivistas que nos podamos encontrar. Bien. Ya dando inicio a la parte medular de los conocimientos que nosotros podemos implementar, nos preguntaríamos qué es la epistemología. De manera muy sencilla, muy sintética, trata de aclarar en qué consiste el conocimiento científico. La epistemología aclara el conocimiento científico, enmarcado en la ciencia de manera específica. Asimismo, identificando los aspectos de esa ciencia de manera perspectiva, es decir, cuál es el modelo a aplicar, de qué punto de vista lo está viendo el cliente. Es decir, vamos a determinar, y no podemos engañar al cliente, peor poder engañar a alguien que conoce la temática. En definitiva, la epistemología nos va a permitir situarnos en el contexto científico, es decir, en qué ámbito voy a trabajar. Me va a ofrecer la estructura, el armazón de esa ciencia. Es decir, debemos ser capaces de ordenar
de manera particular, articulada, cualquier nuevo conocimiento. Es decir, si a ustedes le van a dar 5 o 6 materias, cuando sean profesionales no es que van a decir, a ver, en metodología tenía que hacer esto, en programación tenía que hacerlo de acá. No, allá tienen que hablar de manera integral. Las ciencias informáticas o las ciencias de tecnología de la información me estructuran sistémicamente y empíricamente, miren, ve, unifican, no tienen que poner por separado las partes. De ahí surge una idea sencilla. Pese a que los procesos son costosos, tenemos que familiarizarnos con los conceptos y que a medida que lo vayamos utilizando ya se nos hacen muy habituales y mucho más aún en este inicio de estudios universitarios. Vamos a imaginarnos supuestamente de una forma subliminal. Bien. Cuando hablamos de supuestos, estamos hablando de cuestiones ideales que yo quisiera. Bien. Imaginémonos, nos suben a un avión sin decirnos dónde vamos y aterrizamos en una ciudad de la que no sabemos nada. Nos dan su nombre, pero desconocemos el país al que pertenece. El idioma que se habla, sus costumbres, algo de su historia, o si es peligroso o no transitar por ella pasada las 8 de la tarde. ¿Será posible visitarla? Por supuesto que sí. Pero nos perderemos gran parte de su riqueza y la observaremos como si fuera un escaparate, como un conjunto de edificios, monumentos, calles, lugares de diversión, comercio, y solamente vemos exteriormente su aspecto. No viviremos en la ciudad hasta que no comprendamos lo que hace ser así. Su sabia historia y costumbrista, su carácter, su esencia. Situarse en ella es conocer al menos algo de todo esto. Esto no sucede cuando nos vamos de viaje. Nos vamos a Cancún, por ejemplo, vemos los videos, vemos imágenes, y sucede que en Cancún solo vamos a una partícula, un pequeño espacio de ese territorio. Y una vez que regresamos y seguimos viendo, dice, esto no lo conocí, no fui allá, tendré que ir nuevamente. Es decir, en esencia, de manera subliminal, es lo que sucede. En nuestro contexto científico, es decir, en el de cada uno de nosotros, va a ocurrir lo mismo, porque cada persona es un mundo diferente, cada ser humano actitudinal y actitudinalmente, con una actitud diferente, sabe lo que hacer. ¿Esto qué exige? Decir, bueno, ¿para qué voy a aprender si soy un turista? Y no necesito estar informado de todo. Empezamos a despreciar esa epistemología haciendo suposiciones de que somos un investigador turista. No sé si les habrá sucedido también que cuando van de visita como turista, van viendo, van preguntando también, porque quieren aprender algo más. Y se nos va quedando un cúmulo de imágenes recordatorias a través de las fotografías, ¿verdad? Del selfie, entre otras cosas. Más o menos, de forma mínima, nos empezamos a adentrar en esa epistemología que implica, dentro del contexto del ejemplo, vemos una catedral como cualquier banco, preguntarnos solo cuál será el nombre que pongamos en la etiqueta al pie de la foto. Tomamos el selfie y ponemos foto en Cancún, playas de Cancún, playas Delfines, playas Tortuga, fotos en Cancún, Resort Xcaret, etcétera, ¿verdad? Es lo que se nos viene a la mente en ese instante. Por lo tanto, la investigación, ¿qué exige? Saber el método a utilizar en función de lo que quiero analizar. A ver, ¿quiero analizar porque me interesa la historia de la ciudad? ¿O quiero analizar porque me interesa y es muy importante que como turista yo lo pueda transmitir a mis amigos? ¿Qué concepción de la realidad tengo que estudiar? Y sobre todo, ¿por qué razón? ¿A qué nos impulsa? A insertarnos a una tradición científica.
Esa tradición científica es lo que nosotros vamos de aquí en adelante a pulir y a perfeccionar, porque ustedes en el 9º semestre van a hacer su trabajo de titulación. Ese trabajo de titulación que dirán, falta mucho. Es verdad, falta mucho. Pero cuando ustedes menos se den cuenta, ya están en 9º. Les van a decir, denuncie su trabajo de titulación, y para esto necesitan estos elementos que estamos estudiando. La metodología de la investigación parece mentira. Tuvo su nacimiento inspirada en la guía de un viajero. ¿Sí? En la guía de un viajero. No sé los que han tenido oportunidad de viajar. Personalmente sí, y viajo mucho a México, me encanta México, allá hice mi doctorado. Desde el 2010, créamelo, no termino de conocer México. El mismo Cancún, no termino de conocer Cancún. No termino de conocer Ciudad de México. A Cancún he ido unas 6 u 8 veces. Y no la termino de conocer. Porque cada vez se descubren más lugares que visitar. Las costumbres no varían mucho. Entonces, desde allí se inspira la metodología. Esos comentarios de que realmente prácticamente lo he dicho y lo que está allí escrito, ¿sí? De repente dicen, voy a Quito, voy a Guayaquil, no terminamos de conocer nunca Guayaquil. ¿Sí? Yo no me refiero geográficamente, sino sus lugares, las huecas, dónde se divierte, dónde puedo hacer compras, dónde compro ropa barata, dónde no es peligroso, entre otras cosas. ¿Sí? Ahora nos viene la inquietud y preguntarnos qué es un paradigma. Cuando observamos la naturaleza, empiezan a venirnos interrogantes. Asómense a la ventana, por ejemplo, por las mañanas, por la tarde, al balcón, y miren hacia el horizonte. ¿Sí? Miren hacia la calle, van a darse cuenta. En el horizonte, la caída del sol probablemente, que está nublado. Van a ver edificios más grandes, más pequeños. En la calle van a ver transitar a personas en diferentes actividades humanas. Y que prácticamente cada mundo es de una persona y cada persona es de un mundo. Es demasiado, pero tenemos que las cosas analizarlas de manera particular. De esas necesidades surgen diversas ciencias. Es decir, de cada problema que tiene cada uno, yo como profesional puedo darle una solución que me permite tener a futuro ingresos económicos. Pero hay que entender qué quiere el cliente, qué le ofrezco yo. Sin embargo, es tanta la información, solamente con asomarnos vemos tantos edificios, tantas casas, varias calles, muchas personas. Ahora veamos la información. En el Internet, un volumen inmenso de información que está regada, está dispersa y que tenemos que saber cómo seleccionarla de acuerdo a lo que yo necesite. Bien. Entonces, ese paradigma de la investigación inicia en que yo tengo que aplicar de la mejor manera. Por ejemplo, alguien me dirá, yo lavo la ropa en la lavadora a tal hora, mezclo lo oscuro con lo claro, etc. Otro dirá, yo hago el ceviche de pescado curtido, yo hago el ceviche de pescado con el pescado, el atún, el bonito, el dorado, el guajú, etc. Es decir, cada enfoque es cotidiano. Va a tener resultados numéricos, va a tener resultados no numéricos. En base a esto, yo tengo que ese paradigma al final, llegar a una conclusión de lo que quiere este personaje de aquí. Es decir, conocimientos. Porque en base a los conocimientos yo puedo dar soluciones técnicas a mis clientes. Cuando empezamos a ver modelos, no se refiere a los modelos de las pasarelas, sino al modelo, al tipo, es decir, si yo tengo
Ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, de una Coca-Cola, la botella de la Coca-Cola es diferente a la botella de la cerveza, es diferente a la botella del agua mineral. Es decir, cada uno tiene un modelo de construcción. Cada uno de nosotros en este instante estará con una computadora de diferente modelo, ¿verdad? De diferente marca, de diferentes características técnicas. Así son los modelos científicos, ¿sí? Los modelos científicos van a tener una representación tal que tienen un enfoque que contemplan su realidad, es decir, yo lo tengo que adaptar de acuerdo a las necesidades y darle desde mi punto de vista el mejor análisis posible. ¿Cómo definimos un paradigma? De acuerdo a Kuhn, en 1975, él menciona que un paradigma es que los miembros de una comunidad científica comparten, es decir, los paradigmas se comparten. Los paradigmas no se guardan en conocimientos abstractos, ni tampoco se guardan en conocimientos dentro de una computadora. Recíprocamente, esa comunidad científica a la que se compartieron los conocimientos, los miembros de la comunidad, empiezan a interactuar. Además, explica que esa comunidad tiene dos tipos de problemas. Los problemas tipo o paradigmáticos y los problemas enigmas. Los tipos o paradigmáticos son los que ya están resueltos y constituyen la ciencia normal. Por ejemplo, ¿cómo me voy a poner a inventar, a construir una computadora? Ya está hecha la computadora, no va a ser nada novedoso, ¿verdad? No va a ser nada novedoso. Y me acordé de algo, por ejemplo, y ojalá ustedes no caigan. También doy la asignatura en noveno A, guía de titulación. Y empecé a indagar los temas de trabajo. Y realmente, les dije, ustedes están haciendo o resolviendo problemas que ya están resueltos. Imagínense que se pongan a inventar el agua tibia. Ya el agua tibia fue inventada, por favor. Más bien tengo que ver cómo puedo utilizar el agua tibia para un café, para un té, para un agua aromática. Quizás, y es lo que se han dado cuenta mucha gente, para destapar cañerías. Entonces, tengo que darle el uso de la ciencia. Lo que ya está inventado, apréndalo a aplicar. Esos son los enigmas. Eso es lo que nosotros tenemos que presentar. Es lo que se me aparece dentro del campo profesional. Porque si el cliente ya supiera resolver su problema, no nos contratara a nosotros. Así de sencillo. Entonces, repito, los problemas tipo o paradigmáticos son los conocimientos o la ciencia que ya está inventada, que ya está resuelta. A nosotros nos compete trabajar en los problemas que no están resueltos o problemas enigmas. ¿Cómo los resuelvo? A través de los conocimientos y a través de las herramientas que ya están establecidas. Y de las herramientas que ya están establecidas. Bien. En resumen, la idea de modelo me permite generar la posibilidad, de acuerdo a la necesidad, de compartirlo. Los conocimientos se comparten, la experiencia se comparte. Y esa idea paradigmática originalmente debe ser incompatible con la variada simultaneidad de problemas. Sin embargo, los paradigmas de los que nosotros hablaremos en sentido estricto son los problemas que hay que resolver y que el cliente busque solucionar. Coloquialmente, cada uno tendrá que ya ir seleccionando qué es lo que más le gusta de la carrera, cuál es su línea de investigación, cuál es su especialización. En este sentido deben coexistir, van a haber discrepancias, desde luego, no todos vamos a pensar iguales. Sin embargo, respetemos. Bien. Queridos alumnos, hemos dado por finalizado este primer apartado de la epistemología caracterizada de la investigación. Entonces, vamos a, mientras abro la siguiente diapositiva, por favor, si alguien tiene preguntas, puede hacerla inmediatamente, ¿no?
¿No hay preguntas? Yo, profe, tengo una. Sí, dígame, joven. En los problemas que ya están resueltos, no se podían como entrar ahí también, mejorar esos problemas y hacerlos más eficaces o algo así. Buena pregunta, Ariel. Mira, a mí no me importa que me tenga que detener en la explicación. Me gusta que el estudiante pregunte. ¿Sí? Cuando a mí se me ocurre la idea que de la ciencia que ya conocemos, ¿sí? Por ejemplo, en algún momento vi en una película, hace algunos años, una computadora de $100. Estoy hablando de hace algunos años atrás. Y por lógica se decía, bueno, ¿cómo es posible? No puede ser, cuando una computadora andaba a $600, $800. ¿Cómo voy a hacer una computadora de $100? Y realmente la lograron porque lo hicieron con algo novedoso, con hologramas. ¿Ya? Entonces, Ariel, yo sí puedo trabajar y para todos, utilizar lo que ya está hecho, lo que ya fue descubierto, pero implementar mejoras. Es decir, yo puedo mejorar, ¿sí? Puedo mejorar técnica y económicamente ese dispositivo o darle mayor funcionalidad, entre otras palabras, ¿sí? Por ejemplo, se me ocurre en este instante que me acordé, en el campo, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, en el campo, la lámpara fluorescente, ¿sí conocen la lámpara fluorescente? ¿No conocen la lámpara fluorescente? Es el Y tubo, el menos yo, tubo ¿no? ese. ¿Ya se ubican? Es el tubo que yo pongo en la... Lo que pasa es que ustedes ya viven ahorita la época del LED, ¿no? Pero todavía hay ciertos lugares que tienen la lámpara fluorescente, que es un tubo blanco, y en cada extremo del tubo tienen dos terminales, dos patitas, como que si fuera un enchufe. Bien. Esa lámpara fluorescente en el campo, cuando ya la lámpara está fuera de servicio, es decir, ya no funciona, la utilizan como antena de televisión. La utilizan como antena de televisión. Es decir, esta es la lámpara fluorescente, aquí tiene dos terminales en lado y lado y le conectan allí un cable de un lado y otro cable de otro lado y el cable va al televisor y les recepta señal. Bien, eso es reutilizar algo que ya está hecho, pero dándole una aplicación diferente que a muchos no se nos hubiese ocurrido. Entonces, sí puedo hacerlo, Ariel, por supuesto. Sí, puesto que sí lo puedo hacer. Más o menos lo que se ha venido dando con el desarrollo de software. Anteriormente todo era desarrollo de escritorio, pero alguien se dio cuenta que ese desarrollo del software lo puede hacer para una aplicación móvil de iOS o de Android, o lo puede hacer para una aplicación en la nube. Miren, ve, hemos ido cambiando y quizás qué más investiguen. Bien, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, pero hablando del tema de la investigación en el Internet. ¿Puede que algún día nosotros hagamos una investigación sobre un país que no cuenta con Internet y varios estudiantes necesitan hacer un caso de estudio y como en el país no se encuentra Internet, entonces tendrán que hacerlo a la antigua, que es mediante libros? La pregunta en sí es, ¿qué diferencias existirían de una investigación de libro con la Internet, sabiendo que las fuentes de Internet a veces no son muy confiables? Bien. Cuando tú haces una investigación, no importa de dónde sea la fuente, del Internet, de libros, inclusive de informes, de documentos. Esta información, de cualquiera que sea su origen, impreso o digital, debe ser una información validada, es decir, que tenga su demostración científica. ¿Cómo es la demostración científica? Que los resultados deben ser confiables, demostrados con algunos elementos. No lo vamos a ver ahora, creo que por ahí hay una partecita que les voy a explicar así rapidito, la confiabilidad, como para que se den cuenta. Suponiendo, voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes cómo están seguros que todo lo que yo les estoy diciendo es verdad? Se me viene a esa pregunta. Por la experiencia, ¿no? Ya. Ah, miren, ve, hay algo ya. Ah, por la experiencia. ¿Sí? Por ahí diría otro segundo, claro, el profesor es PhD.
¿sí? La mayoría de los profesores cuando se presentan nos muestran sus títulos. ¿Perdón? Cuando los profesores se nos han presentado, siempre en su primer día nos han mostrado los títulos y las universidades donde lo hicieron. Ya, no hay problema, ya mismo lo puedo hacer. Bien, de todas maneras le indico, por algo es PhD. Segundo, por algo me está dando clase. O sea, esos ya son elementos que validan la investigación científica, ¿de acuerdo? Bien, voy hacer lo que dice el compañero. No me gusta mucho hacerlo, sí lo hago en la primera clase, pero les voy a indicar el pero. No me gusta ¿cómo sería? Alardear de los títulos académicos. Si a mí si me dicen mi nombre, me gusta más que me digan mi nombre que mi título. Sí, José Antonio, profesor, no me molesta. Sí, yo sé que hay algunos que le molestan si no les dicen su grado académico. Bien. Miren incluso aquí cómo me pongo, ¿ve? Ese es mi nombre completo, José Antonio Basurto Roldán. ¿Por qué me pongo los dos nombres? Porque por algo me pusieron mis padres mis dos nombres. ¿Por qué me pongo los dos apellidos? Porque si no pongo el segundo, mi mamá se enoja. Y me dice, yo también soy tu madre. Bien. Queridos alumnos, yo soy ingeniero eléctrico, no soy ingeniero de sistemas. Sí, soy ingeniero eléctrico, graduado en la ULIAN, hace más de 25 años. Sí. Segundo, soy técnico en electrónica y electrotecnia en la Politécnica Nacional de Quito. ¿Sí? Tengo una certificación en proyectos con la Politécnica Nacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. Próximamente, pues, por cuestiones de tiempo, tengo proyectado una especialización en PMI, es decir, una certificación en PMI y una certificación en PM4R, que ya me hacen acuerdo, por favor, voy a aprovechar de una vez. Yo les recomiendo que se hagan una certificación. Claro, está muy temprano. Cuando ya estén más adelante o quizá ya graduado, antes de una maestría, yo les recomiendo que se hagan una certificación en PMI, una certificación en proyectos, y les va a dar grandes oportunidades laborales. ¿Sí? Van a invertirse menos dinero que una maestría y van a tener mayores costos-beneficios. Tengo una maestría en administración de empresas, especialista en dirección financiera en la Universidad de Mar del Chile. Soy especialista en gestión de proyectos en la Politécnica de Cataluña, España. Especialista en diseño curricular por competencias en la Universidad de Mar del Chile. Doctorado en proyectos en la Universidad Internacional Iberoamericana de México. Docente de la universidad desde hace ya casi 30 años y todo ese tiempo en la Facultad de Ciencias Informáticas. Además de prestar mis servicios profesionales en la Facultad de Ciencias Informáticas, también presto mis servicios profesionales en el FUNIVER a las universidades UNINI Puerto Rico, UNINI México, Universidad Europea del Atlántico España, en el área de proyectos a nivel de maestrías y doctorados. Y también ejerzo la profesión. Ejerzo la profesión dentro de mi ámbito eléctrico, dentro de mi ámbito electrónico, dentro de mi ámbito de especialista y consultor. A nivel nacional e internacional, Naciones Unidas, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. Bien. Reitero, no me gusta mucho hacerlo y cuando hago las presentaciones lo hago bastante rápido. Pueden llamarme simplemente profesor, no me molesta, profesor José Antonio, profesor Basurto. ¿Sí? No tengo ese complejo, ¿no? Bien, entonces, igual a veces es necesario también hacer la presentación y decir, bueno, tengo que saber quién es el que me va a dar clase. A propósito, tengo mucha experiencia en investigación. Aquí en nuestra universidad he participado en 2 investigaciones como líder, es decir, como jefe del equipo de proyectos,
en una sobre sistema de gestión de seguridad de la información y actualmente, y están invitados, si quieren participar, me lo avisan por interno para incluirlos en el proyecto de IoT para determinar variables de calidad de aire aquí en Manta. ¿Sí? Tengo publicaciones científicas, he empezado con regionales hasta de alto impacto y también pues tengo mucha experiencia dirigiendo tesis a nivel de maestrías y de doctorados. Queridos alumnos, pues eso es más o menos la radiografía de el personaje que ustedes tienen aquí al frente. Más que un profesor, pues estamos aquí como un maestro, como un amigo, como un tutor que quiere compartir con ustedes esos conocimientos, quiere compartir esas las experiencias. Quiero decirles algo, ya que me hicieron esa pregunta, que todos se han presentado. Por favor, me van a disculpar. Muchas veces me apasiono bastante, es decir, soy tan expresivo en lo que explico, podrán ver el tipo de presentación, de diapositiva que se tiene, o sea, lo hago con mucho cariño para compartir con ustedes. Tal es así que toda la información está compartida en el internet, ahí en la plataforma del TIN. ¿Sí? Yo la tengo compartida, me ha costado mucho esfuerzo, pero lo hago con mucho gusto. Segunda situación, sí, también me molesta cuando el estudiante no colabora o no saca provecho de esa persona que tiene al frente. No soy el dueño de los conocimientos en el mundo, pero sí creo tener bastante experiencia dentro de mi campo de la investigación, dentro del campo de proyectos, y también lo ejerzo. Estoy participando en algunos proyectos. Gracias a Dios, gracias, y deben sentirse un poquito tranquilos, ¿no? Estuve con muchas posibilidades de irme a trabajar a un proyecto a Costa Rica como jefe de proyectos, proyecto grande. Decía, deben dar gracias porque me tocaba repatriarme el enero 2022. Es decir, y tenía que irme a vivir allá durante 4 años, tenía que pedir licencia acá en la universidad, ¿no? Pero bueno, lo que no es para uno, no es para uno. Dios sabe y nos tiene listo cualquier cosa. Lo que le quiero hacer notar con eso, que entre más se preparen, entre más aprendan, y cada vez que vayan a un trabajo pidan una certificación, eso les va a engrandecer su currículum. Les va a engrandecer que ustedes no les paguen poco dinero, sino el dinero que se merece. Entonces, yo me apasiono mucho y discúlpenme si a veces me enojo o si les hablo fuerte, pero no es por mí, es por ustedes. Más aún que ustedes están empezando. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Bien. Y de antemano agradezco las preguntas que han venido en esta primera clase de ahora sí ya bastante contextual dentro de la materia. Han sido muy bienvenidas, ¿sí? Y espero que eso sea la pauta y que todos participen. Vamos a ver ahora sobre el conocimiento, cómo se caracteriza el conocimiento y la ciencia, es decir, ahora lo que yo conozco, lo que yo sé, ¿sí? Lo que yo conozco, ¿sí? Vamos a ver esos conocimientos. Cuando nosotros vamos donde el médico, yo les pregunto a ustedes, entramos donde el médico nos da la receta. Nos dice, José, aquí está tu receta. ¿Eso nos dice el médico? No. No. El médico empieza a recopilar información. Mire, empieza a recopilar información para darnos un diagnóstico, es decir, para saber qué tiene que curar, para saber qué medicina tiene que darle a su paciente. Más o menos así nosotros tenemos que actuar con el cliente. Tenemos que observar al cliente, tenemos que escucharlo, ¿sí? En todo lo que tenga que ver, en todos sus elementos, técnicos, no técnicos, económicos, de materiales, de repuesto, ¿verdad? Hay muchas terminologías científicas que nos recuerdan a nosotros lo que escuchábamos. Ustedes ya son la mayoría son millennials, ¿verdad? Que empezaban a ver ya películas de dibujitos animados.
perdón, donde ya veían ciencia ficción, ¿verdad? En otra época no se veía esas películas de dibujos animados. Ya ahorita, ven, no sé, se me ocurre El Rey León. Ahorita ya ven que pueden estar con su dispositivo móvil enviando mensajes, pesquisando a la enamorada, a la amiga, a la persona que anda interesada, a ver qué hace, dónde vive, sus fotografías, etcétera, ¿verdad? Está bien, eso es explorar. ¿Sí? Estoy buscando un diagnóstico para conocer más a esa persona. Y eso me lo regala la ciencia, porque estoy haciendo uso de lo que ya está inventado y de lo que sigue viniendo. Esos conocimientos científicos tienen una amplitud de teoría que muchas veces se nos hace difícil entender por la falta de tiempo. Y me voy a detener aquí un poquito. A ver, vamos a preguntar a todos, y yo voy a hacer la pregunta en general y yo les voy a preguntar, ¿qué tiempo le dedican a las redes sociales? Facebook, Instagram, qué sé yo, el uso del internet, buscando cosas no productivas. A ver, Ceni, ¿qué tiempo le dedicas? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo, sinceramente, unas o 2 horas. Bueno, a Porque más propósito, veo no se preocupen, YouTube. no nos engañemos y digamos la verdad. Yo igual no les voy a meter un tiro por eso. Ariel, Unas 12 horas por ahí. Ronnie Choes, 4 horas a lo mejor. Johan 4 o 5. Cañizares. Johan Cañizares, Presente. ¿cuántas horas le dedicas? Johan, ¿cuántas horas le dedicas? ¿En qué andabas que no sabes qué responder? A ver, ten más atentos, no has estado en clase, parece, ¿verdad? Cristian Macías, Cristian Ortiz, Sinceramente, le dedico solo 1 hora o hora y media. Ivana Zamora, Como unas 7, 8 horas. Evelyn Quijije, También 7, 9 horas por ahí. Jean-Pierre, Unas 10, 12 horas. Jeremy, Unas 6 a 7 horas. Justin Baque, Unas 6 a 7 horas. Juan José, Bueno, siendo sincero, no soy muy fan de las redes sociales porque lo uso normalmente 2 horas, quizá menos. perfecto. Juan José, te espero, por favor, te dije que te esperaba en las tutorías, no has estado. Están invitados todos a las tutorías, por favor, para ver de qué manera podemos mejorar y más que todo en la situación que tienes de problemática, ¿no? Para que la clase sea mucho mejor y que tú la entiendas. Kevin Joseph, Yo unas 5 horas, profesor. 5 horas. Alexander Meneses. Alexander Meneses. Se me perdió Alexander. Samuel López, Samuel Camposano. Alrededor de 6 o 7 horas. Estefano. Unas 3 a 4 horas posiblemente. Solamente para una reflexión, no tengo por qué juzgar. Autopregúntese en cuántas horas le dedican en esas mismas redes sociales, con el mismo uso tecnológico, para la preparación académica extracurricular que tiene. Solo lo dejo de reflexión. Lo que le quiero decir es que a los que tienen altas horas, de trabajo, perdón, de distracción con su dispositivo en redes sociales, vayan disminuyendo
porque realmente cuando uno es profesional ya les quita tiempo. ¿Sí? Yo creo que en el día no más de 1 hora. ¿Sí? En mi Facebook yo tengo pocos contactos, lo que más tengo son contactos de empresas relacionadas al trabajo, de noticias, entre otras cosas. No tengo Instagram, Twitter tengo, pero lo tuve que abrir por cuestiones de trabajo, pero muy poco ando allí. Hay grupos de WhatsApp de trabajo y muy poco interactúo, lo justo y lo necesario. Sí, porque como dice aquí, nos hace falta tiempo, porque el tiempo nos absorbe ese tiempo que lo desperdiciamos. Bien, entonces tratemos de ver qué pistas nos pueden ayudar para ir mejorando. Bien. Otra reflexión que les voy a dejar. José Basurto, desde el jardín hasta la universidad, 13 años, ¿sí? A ver, son, perdón, 7, 13, 19 años de estudios. Yo creo que me leí aproximadamente 200 libros en 13 años. Yo creía que era bastante. Cuando me fui a hacer la maestría, solo en la maestría que duró 2 años, me leí 500 o más libros, casi 700. Sí. Imagínense. Me di cuenta en ese momento el tiempo que había perdido en que solamente leía lo que me decían y lo que veía y no me decían, no lo leía. Entonces, esa falta de tiempo, aprovéchela porque hay muchas cosas que aprender. Las cosas se aprenden revisando la teoría y poniendo en práctica. Aprender haciendo. Bien. Ante esto, tienen que pensar a identificarse con ustedes mismos para poder reflejarse ante el cliente. Bien. De allí que ustedes empiezan a hacer una aproximación al conocimiento. Ni siquiera demuestran el conocimiento, sino una aproximación. Todo lo hacemos. ¿Sí? Cuando ustedes empiezan a hacer un trabajo, hablo de mi tesis. Mi tesis llegó a 67 versiones antes de entregarla. Y mi tutora me dijo, José, entrégala, porque si la seguimos revisando, nunca la vamos a entregar. Nunca llegamos a la perfección. ¿Sí? Cada vez quería perfeccionarla. Ya está terminada, la revisaba y me daba cuenta que quería mejorarla. La ciencia es un tipo de conocimiento. Sin embargo, no todo conocimiento tiene por qué ser científico. Ahí la pregunta del compañero, yo estoy revisando un libro, ¿cómo sé si ese libro o ese documento del internet es válido? ¿Verdad? Esto de aquí no necesariamente tiene que aportar a la verdad. La ciencia me permite accesar a una verdad real, pero cuando es válida, cuando es confiable y cuando tiene el toque científico. El toque científico es la validación. El toque científico es que alguien lo revisó, alguien especialista. En este sentido, de acuerdo a la Torre, Amal y Rincón, indican que el método científico es el camino de la ciencia que adoptan los investigadores. En función de un tipo u otro de ciencia y del enfoque que se adopte, el método, el camino, puede variar, depende de lo que usted quiere conseguir. Es más o menos lo que van a aplicar ustedes cuando ya están haciendo un servicio profesional. Cuando están haciendo un servicio profesional, es un método científico y que van a darle un tratamiento diferente dependiendo del problema que quiere el cliente, dependiendo del presupuesto que tiene el cliente o, en general, dependiendo de sus requerimientos. Hay ciertos referentes cuando nosotros hablamos de notas objetivas. La palabra objetiva, objetivo, objetividad significa concreto, específico. La palabra subjetiva, subjetividad significa más o menos lo que yo creo, pero no como debe ser. Esa objetividad debe ser sistémica y que todos lo entiendan. Todos deben entenderlo. Las esencias y la ciencia en sí es un fenómeno, no solo científico. Yo tengo que probar,
tengo que demostrar. Lo mismo nos hace el cliente. Ya arreglamos lo que él quería y nos dice, probemos. A mí me pasó una vez. Llegué, ya tenía bastante tiempo allí, probamos 15 minutos y me dijeron, no, no se puede ir todavía. Pero ya está aprobado. No, queremos que funcione al menos 3 horas. Entonces, una vez que en esas 3 horas no pasó nada, muchas gracias, pase su factura y cobre. ¿Por qué? Comprobaron que la solución estaba correcta. Hay muchas veces que se empiezan a constatar, es decir, válido, para ver si da resultado de manera empírica con esos mismos datos en otro cliente, en otra institución. Eso se llaman datos comprobatorios. Hay cosas que me voy acordando así al azar, rapidito conforme lo explico. ¿Qué hacemos muchos de nosotros? Bien. Un amigo vino y tenía una receta y se curó la enfermedad que tenía. Y sucede que a mí me dan los mismos síntomas, tengo lo mismo, y le digo, oye, préstame tu receta. Y voy y compro los mismos medicamentos. Y empiezo a tomar esos medicamentos. Primero, ocupé una receta de un paciente que tenía síntomas parecidos a lo que yo tengo. Y no sé si lo que yo tengo es lo mismo que él. Segundo, compré la receta y sucede que no me la tomé toda la medicina. Pónganse a revisar en la casa. ¿Cuántos de nosotros tenemos pastillas por ahí? 1, 2, 3 pastillas que nos han sobrado. Y algunas están hasta caducadas ya. Entonces, mucho cuidado con eso y eso sucede dentro de los conocimientos. Y algo más fenomenal todavía. Algo más fenomenal y que se lo da hasta ahorita, incluso en el campo profesional. El copia y pega. Sí, el copia y pega. Ah, este proyecto yo ya lo hice en el municipio de Manta. Algo parecido voy a hacer en el municipio de Quito. Voy a Quito, copio y pego y le voy cambiando. En vez de poner Manta, le pongo Quito. Y sucede que se nos duerme el diablo y en alguna parte vamos a dar cuenta. ¿Qué cosa? Quito es diferente de Manta. Manta, costa, Quito, sierra. Primer esta diferencia. Segundo, Quito tiene más habitantes que Manta. Y así sucesivamente. Lo que es bueno para uno no siempre sirve para otros. ¿Qué deben tomar en cuenta? Deben tomar en cuenta que el método científico, ahora en esta modernidad, lamentablemente, son números. Me decía mi hija en el almuerzo, papá, yo nunca debo volver a estudiar química, ni física, ni matemáticas. Ella estudia relaciones internacionales. Le digo, ¿por qué? Porque lo de nosotros es mayormente leyes y literatura. Sí, pero necesitas conocer los números para poder negociar y saber si te conviene o no te conviene. Entonces, es importante que ustedes como ingenieros, los números los empiecen a saber manejar. Los números los empiecen a saber manejar. Por lo tanto, es importante que ustedes tengan diferencias o saber diferencias entre la experiencia y la experimentación. ¿Sí? La primera dice que es una vivencia subjetiva. La experiencia es una vivencia, lo que yo hago subjetivamente, lo que yo aprendí. ¿Sí? De manera sensible, en la ciencia moderna, la pretensión de objetividad y la necesidad de llegar a la hipótesis. Tengo que saberla contrastar, formular leyes. La experiencia se transforma en objetiva y controlada una vez que usted lo logre demostrar. Es decir, yo puedo en este momento, José Basurto, PhD, pero ustedes podrán sacar en este momento ciertas reflexiones y decir, tiene el título, pero no demuestra que conoce. Aprendí una frase que es clave. La mujer del César tiene que serlo. Soy ingeniero en sistemas y tiene que parecerlo. Demuestre que sabe. Entonces, eso es lo que tienen que ustedes demostrar en la experiencia. Hay que aclarar lo siguiente. No todo lo que se sabe es un conocimiento. Ojo, no todo lo que se sabe es un conocimiento. ¿Sí? Y además, que no todo conocimiento es científico.
No todo lo que se sabe es conocimiento, ni todo conocimiento es científico. Las verdades objetivas y que ustedes logran demostrarlas deben ser exclusivas de la ciencia. ¿Sí? Si yo demuestro, si 2 por 2 es igual a 4 y demuestro que el 2 por 2 es igual a 4, no hay manera de contrastar y es aceptada. La investigación de manera general, de acuerdo a Bunke, dice que la investigación científica, y es lo que yo les había indicado, no necesariamente tengo que ir a un laboratorio. ¿Sí? Inicia en el mismo lugar que yo empiezo a trabajar, en donde genero conocimiento resolviendo problemas, incluso hasta plantear soluciones. Además, el conocimiento ordinario no tiene una estructura, ¿sí? La ciencia, la racionalidad, es el núcleo de la ciencia. Es decir, son muchos elementos, muchas partes que tenemos que estructurarlas. Teóricamente, de acuerdo a Carlinger, dice que la teoría es un conjunto de conceptos. Teoría, conjuntos de conceptos. ¿Sí? Otros, ¿qué más dicen? Generan relaciones causales. Esta parte es importante. Porque todo problema, todo daño de una, el daño de una computadora lo generó algo, tuvo una causa. El daño de mi servicio de internet, de la intermitencia del internet en la empresa, tiene una causa, entre otras cosas. Es decir, la teoría es un conjunto de proposiciones relacionadas, de acuerdo al doctor, y dice que, de acuerdo a Fernández Batista, 3 funciones principales, Hernández Sampieri, perdón, 3 funciones principales. ¿Sí? Tuve la oportunidad de conocer a Hernández Sampieri, es un personaje ya bastante adulto, cerca de 70 años, 65, 68 años, sabe mucho de investigación y la aplica mucho a las TI. En el 2018 hablaba de todos estos problemas de ahorita, 2018. Y cuando empezó la pandemia me acordé de él. Él no vaticinó la enfermedad, pero sí vaticinó todo lo que íbamos a aplicar cuando habían catástrofes mundiales como la pandemia que hemos vivido. Hace muchas investigaciones en el área de la TI siendo investigador. Entonces, la teoría de los conocimientos científicos me permiten explicar, y eso le va a preguntar el cliente, ¿por qué razón se dañó? ¿Cuándo pudo haberse dañado? ¿Qué sucedió? ¿Cómo lo puede arreglar? Ya por la experiencia nosotros podemos predecir las soluciones y se nos va a hacer fácil y rápido. De manera etimológica, por conocimiento general, igual aquí está el enlace donde pueden consultar mayor detalle, la ciencia viene del latín esencia y significa conocimiento. Bien, facilito, miren, ve. Ciencia es conocimiento. Si no conozco, no soy científico. Por eso es que ustedes han de haber escuchado los términos sabio, científico, erudito. ¿Sí? Es decir, lo que se conoce y se aprende bien nunca se olvida. De todas maneras, nos preguntamos, ¿qué es la ciencia? Son los saberes logrados, lo que yo adquirí, ¿sí? Aplicando el método científico. ¿Cuál es el método científico? Cuando ustedes cogieron un ejercicio de matemáticas y lo empezaron a desarrollar, empezaron a pensar cómo lo hago, cómo lo planteo y cuál va a ser la respuesta. Eso es un método científico. La ciencia se ha desarrollado gracias al hombre, ¿sí? Es decir, ha tenido que analizar, pensar, y ese análisis y ese pensamiento en base a conocimientos adquiridos y empezar a formular explicaciones de soluciones múltiples y variadas. La ciencia tiene sus objetivos.
encontrar respuesta a lo desconocido, encontrar respuesta a lo que no sé, encontrar respuesta a lo novedoso. ¿Qué debe ocurrir? Yo debo tener un modelo en la que presento hipótesis, doy su solución en base a leyes y teorías. Yo no puedo inventarme soluciones. ¿Qué sucede o suele suceder profesionalmente en el campo de ustedes? Que a veces hacen las cosas, me ha tocado, está interesante. ¿Y cómo lo hiciste? Profe, la verdad no sé. Me puse a monear y me funcionó. ¿Qué explicaciones podemos dar a eso? Hay que ir documentando. La ciencia lamentablemente me permite comprobar hipótesis. Esas comprobaciones de hipótesis son necesarias y ustedes ya lo vieron en el colegio y no sé si lo están viendo aquí en la universidad, la lógica matemática. ¿Sí? En donde tienen que demostrar o cuando el profesor le pone un ejercicio y tienen que encontrar las respuestas múltiples y variadas. La ciencia tiene muchas características, aquí tenemos algunas cuantas. Es general, es amplia, se puede especializar, hay que tratarla metódicamente mediante la experiencia, la experimentación, analizarla, establecer ciertos paradigmas, desde dónde parto, desde lo general a lo particular o viceversa, induzco, deduzco, establezco conclusiones y veo cuál es su utilidad, tengo que difundirla. Y lógicamente debe ser de interés de todos. La ciencia se clasifica de manera formal y fáctica. De la parte formal es una lógica, es una matemática. En la parte fáctica, natural y social. Y se puede desagregar de ahí en adelante. Podemos ver sus diferencias. No quiero que se aprendan de memoria, pero sí sepan que tiene características, tiene diferencias, tiene ventajas y desventajas. También conocemos dos tipos de ciencia, la ciencia pura y la ciencia aplicada. La pura es la que persigue un fin cognitivo, es decir, un único conocimiento de cualquiera de las materias que conocemos, biología, física, matemáticas. En cambio, las ciencias aplicadas utiliza el mismo método de la ciencia pura, es decir, lo anterior, pero lo aplica, es decir, lo anterior que era teórico, ahora lo vuelvo práctico. Acuérdense en el colegio que veían la materia teóricamente y luego se iban al laboratorio. La ciencia también tiene su importancia. En este sentido, pues, permite utilizar herramientas más prácticas, objetivas del área de las TI. ¿Y qué es lo que se quiere? Que comprendan las cosas, ¿sí? Que hagan un hábito, empezar a conocer, a indagar, a investigar, y que se acostumbren a hacer argumentos. Suéltense, empiecen a soltarse hablando cuando se les pregunta. En resumen, la ciencia es valiosa como una herramienta que permite domar la naturaleza y remodelar la sociedad. ¿Y la sociedad qué quiere? Soluciones, quiere comodidad. Hoy en día tenemos un televisor en la que yo puedo tener las aplicaciones que tengo en mi dispositivo móvil. De esa manera. Queridos alumnos, vamos a quedar allí. Revisen la información, por favor, de las plataformas. En este momento voy a actualizar los grupos de trabajo, le voy a pasar al compañero para que socialice y conozcan cómo quedaron los grupos definitivos. Todos los grupos quedan iguales, lo único que cambia de los 3 compañeros que se incorporaron. Esperemos que la próxima semana o la próxima clase no me aparezcan más. Ahí sí ya no sé qué haría. Bien. De mi parte, si hay alguna pregunta, por favor. Profe, ¿dónde va a estar subido las diapositivas? Sí, se las están subiendo, las diapositivas, están en la plataforma del Team. Ya, gracias. Igual déjeme compartir un momentito para que vean. Profesor, tengo una pregunta. ¿Perdón? Tengo una pregunta, una cuestión. Dígame.
¿Existe la investigación, bueno, investigación científica sin solución? Es decir, con un motivo que no sea más que conocer y no brindar una solución. Ya, verá, la pregunta es muy interesante. Bien. Escuchó en la explicación que decía que la investigación genera y la ciencia y los conocimientos generan hipótesis. Las hipótesis sirven para demostrar si es cierto o no es cierto, si tiene solución o no tiene solución. Dentro del campo técnico profesional de ciencias de TI o de TI, de tecnología de la información, se llama viabilidad y factibilidad. Viabilidad, ¿hay manera de solucionarlo? ¿Sí o no? Si es sí, ¿cuántas maneras de solucionarlo hay? Suponiendo 5. De las 5, ¿cuál es la mejor? La tercera. Ok. De esa tercera que yo seleccioné como la mejor, tengo que demostrar si es posible hacerlo. Mire, si es posible hacerlo. Bien, repito. Esas hipótesis, por eso le decía, traten de englobarlo a proyectos, ¿no? Si yo encuentro un problema al que yo quiero investigar y demostrar si tiene o no tiene solución, lo primero que me pregunto, ¿cuántas formas de solucionar? ¿Hay manera de solucionarlo? Sí. ¿Cuántas formas? Suponiendo 5. ¿Cuál es de ellas la mejor? La tercera. Listo. De esa tercera, ¿es posible hacerla? ¿Sí o no? Entonces, es más o menos lo que tienes que hacer, ¿no? Bien. Rapidito, vamos a compartir. Aquí estoy en la plataforma del team. Bien. Ahí estamos en la plataforma del team. Se están observando todo, ¿verdad? Bien, yo entro a team y ustedes tienen que ingresar a la parte de metodología. Ya estoy dentro de metodología. ¿Sí? No sé cómo ingresan ustedes como alumnos, pero yo como profesor ingresamos así. Me voy a archivos. ¿Sí? Me voy a archivos. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Me voy a archivos. Yo aquí tengo todo el material. Desarrollo del curso. ¿Sí? En desarrollo del curso, yo tengo material de estudio. Ahí tengo los 4 capítulos donde ya ustedes tienen el material de estudio que le estamos compartiendo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más iba a hacer? Profe, ahí está en archivos para enviar la tarea que dice 17 de octubre. Ya, espérense un ratito. Por eso que le digo, ya han pasado 3 semanas y no han investigado, no han revisado la plataforma. ¿Sí? Aquí, ve, en desarrollo del curso tienen plantillas para desarrollar trabajos. Aquí están las plantillas de los trabajos. ¿Sí? Bien. Cuando alguien me pregunta, yo inmediatamente digo, estudiante no ha revisado. Aquí tienen toda la información. Tienen una biblioteca con bastante material ya seleccionado y subido. ¿Sí? Tienen una biblioteca. Bien. Entonces, queridos alumnos, manos a la obra, es momento, tienen bastante material por revisar. Tienen toda la asignatura completa del semestre. Sí. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, por favor? Bueno, si no hay, pues de mi parte se les agradece. Que tengan una buena tarde y Dios mediante nos vemos en la siguiente sesión. Un abrazo, cuídense, revisen la información. Hasta pronto. Hasta pronto, profesor. Hasta pronto, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes.